Bienvenidos nuevamente a este su canal, Pasión y Propósito. No se olviden darle un like ahí en la parte inferior, en la campanita para suscribirse. Y de igual manera pueden compartir este video para que otras personas, ¿verdad?, puedan ver este material y poder ser instruidos en la palabra de Dios. Y como ustedes saben, estamos viendo el material de nuestro hermano David Platt, Precisión en la Misión. Y desde luego en las Santas Escrituras, en Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 10. Hoy nos tocará del versículo 8 al versículo 10. Y específicamente hoy veremos el tema acerca de la fe. Y cuando pensamos en la fe, debemos que pensar como creyentes, como nuestra base para nuestra salvación. ¿Y por qué hablo acerca de nuestra base para nuestra salvación? Porque es por medio de la fe que obtenemos la salvación. A diferencia de muchas otras religiones que buscan a realizar algo, a completar algo para obtener salvación. A diferencia de todos ellos, por medio de Cristo, solamente debemos, de acuerdo a lo que Pablo nos enseña y los demás, el Evangelio nos enseña, es que debemos creer en el Señor Jesucristo, en su obra, en muerte y resurrección, para así obtener la vida eterna. Y hablo de que en Cristo, creer en Cristo es diferente, porque muchos pueden pensar, bueno, ¿por qué no haciendo buenas obras? ¿Por qué no siendo humildes? ¿Por qué no obtengo la salvación siendo inteligente, verdad? Y muchos lo ven de esa manera, o ¿por qué no puedo obtenerlo de esa manera? Pero de acuerdo a Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos. Primeramente, la salvación es algo que tú y yo no merecemos. ¿Y por qué? Ya habíamos hablado en los videos anteriores de que estamos separados de Dios a causa del pecado. No hay una comunión con Dios entre tú y yo a causa del pecado. Bueno, dices, estoy separado, voy a realizar buenas obras. Y después dijimos que el profeta Isaías mencionaba en su capítulo 64, Isaías, de que nuestras obras no son agradables delante del Señor, ya están contaminadas por el pecado. Y dice, bueno, voy a actuar de una manera buena. El apóstol Pablo dice, no hay quien busque a Dios. Habíamos mencionado de igual manera Salmos capítulo 14, versículo 1, no hay quien haga el bien. Entonces, concluimos que no podemos tener comunión con Dios a causa del pecado. No podemos actuar en favor nuestro para obtener la salvación. Dijimos que Jesucristo era nuestra respuesta. En su muerte y su resurrección, Él era nuestra respuesta para acercarnos a Dios, para estar en Dios. Y es a través de Cristo. Pero para obtener la salvación es por medio de la fe en Cristo. Y Efesios capítulo 2 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Recientemente estaba hablando con una familia acerca de la salvación por medio de la fe, sin las obras de la carne, y les parecía algo muy raro, decir, ¿cómo es que Dios nos otorga salvación cuando no lo merecemos? ¿O por qué no deberíamos mejor ganarnos la salvación? Y habíamos hablado de ese tema y concluimos que tal vez los que tengan mayor recurso económico o mejores capacidades en alguna forma podrían decir, es que yo me gané la salvación. El que tuviera muchos recursos económicos, al finalizar tal vez su vida, podría regalar dinero allá a un orfanatorio, podría regalarlo para una escuela, para una calle, para la pavimentación de alguna calle, para a los abuelitos o abuelitas. Entonces podría decir, cuando llegue al cielo, me gané esto porque yo lo hice. ¿Y qué pasaría con aquel que no pudiera realizar estas obras? Quedaría en desventaja delante de Dios. Pero agradecidamente esto no es así, sino que es por medio de la fe.
Agradecidamente no es por medio de las obras, ni por medio de la ley, porque esta nos comprueba que somos pecadores. Agradecidamente en Jesucristo encontramos la salvación. Y creyendo en Él, en su obra redentora, es que obtenemos la salvación. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. La salvación es pues un regalo, no es un trofeo. La salvación no se gana, se obtiene por medio de la fe. Creer en el Evangelio también debemos que recordar que no es un acto pasivo. Muchas veces pensamos que después de creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador y nos arrepentimos de nuestros pecados, muchas veces llegamos a pensar que después de ahí ya no cambian las cosas, simplemente vamos derecho y cuando muramos vamos al cielo con Él. Ciertamente hay mucho de verdad de que vamos a ir al cielo con Él, pero la vida de un creyente no es pasiva, sino activa. La vida del creyente debe que estar pensando ahora en qué debo de hacer. El Espíritu Santo nos va a empezar a guiar y vamos a verlo más adelante. El Evangelio no solamente significa memorizar o qué significa la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, sino que ahora del conocimiento que ya tenemos de quién es Él y qué es lo que Él ha hecho por nosotros, ahora debemos llevarlo a una manera práctica. ¿Qué voy a hacer con esto que tengo en mano? El Evangelio debe que ser contado. Una vez que ya creímos, debemos que contar el Evangelio a otras personas. Hay miles, millones y billones de personas que están necesitadas del Evangelio, que no han escuchado acerca del Evangelio. Hay etnias en diferentes partes del mundo que no han escuchado estas buenas nuevas de que Cristo, el Dios del universo, bajó a este mundo para morir por nuestros pecados y para ser reconciliados por medio de su sacrificio. Por lo tal, hay una urgencia eterna, una urgencia en gran manera de compartir el Evangelio. Y este es el siguiente punto. Una urgencia eterna de compartir el Evangelio. Y cuando estamos compartiendo el Evangelio, debemos que recordar algo muy importante. El hombre y la mujer, a causa del pecado, están separados de Dios y van a pasar una eternidad separados de Él. Y cuando tú y yo compartimos del Evangelio a cualquier persona, debemos que estar pensando que un milagro está a punto de ocurrir. Debemos que pensar que una eternidad va a cambiar. Puede ser que estaba condenado, pero ahora va a estar con Dios. Una eternidad con el Creador. Cuando compartimos el Evangelio, debemos que hacerlo de una manera seria. Pero no seria en decir, esto es el Evangelio, sino de una manera seria en cuanto al contenido total de lo que las Escrituras nos explican de qué es estas buenas nuevas de salvación. De un lado tenemos el cielo, que es una gloriosa realidad para los que ahora creen en Cristo Jesús. Y esto se va a experimentar una vez que estemos en Él, en Cristo Jesús, allá arriba con Él. En Efesios capítulo 7 dice, Efesios capítulo 2, versículo 7 dice así: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vamos a gozar de sus abundantes riquezas, de su gracia y de su bondad en Cristo Jesús. Pero también se muestra el otro lado, separados de Dios. Efesios capítulo 2, verso 3, nos menciona que de igual manera éramos por naturaleza hijos de ira. Por aquellos que no están con Dios, no han creído en el Evangelio, Dios está airado con ellos y van a pasar una eternidad separados de Dios. Y el día de hoy, cuando hablamos de una eternidad separados de Dios, muy pocas personas, muy pocos pastores hablan de esta realidad del infierno. Pero
Jesucristo mismo habló de este aspecto en las Escrituras. Y esto lo podemos encontrar en Lucas capítulo 16, versículos 22 y 24, cuando Jesús hace referencia al rico y Lázaro. Cuando ambos murieron, el rico se encontraba en tormento, y ciertamente hay una alusión muy especial a los que no están en Cristo. En este lugar se denomina o se da la característica de un lugar de tormento. En Mateo capítulo 22, versículo 13, se le denomina a este lugar como un lugar de oscuridad. En Marcos capítulo 9, versículo 44, este lugar hay un fuego que nunca se acaba. Y en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, el apóstol Pablo expresa de esta manera: este lugar será excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Muchos piensan, bueno, la Biblia hablará de una manera literal o de una manera figurada o de simbolismo acerca de ese lugar. Ya sea que esto sea simbolismo o literal, debemos que pensar en esto, que Jesús mismo se estaba refiriendo a un lugar separado de él, un lugar en el cual van a llegar aquellos que no han creído en Cristo Jesús. Es una realidad el infierno. Apocalipsis capítulo 14, versículo 11 dice de esta manera: el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche. Hablando de ese castigo eterno, separados de Dios, de su gloria, van a pasar una eternidad allí. Y cuando hablamos del infierno, muchas veces hablamos de una manera muy ligera. En nuestros días tenemos frases, ¿verdad? Por ejemplo, dicen: pueblo pequeño, infierno grande, o este calor está pero del infierno, o esto pica como el infierno. Bueno, hay muchas frases, tal vez esas son las únicas que se me vinieron a la mente. Hay muchas frases en las cuales expresamos esta palabra infierno, y no le tomamos la seriedad de la severidad que va a ser la severidad en la cual se va a pasar en este lugar el infierno. El infierno es real, y por lo tanto debemos que tener urgencia de predicar el evangelio. Hay un lugar en el cual los que no creyeron van a estar separados de Dios, y va a haber un lugar en el cual vamos a estar con Dios los que creyeron. Debemos que tener una urgencia eterna de compartir el evangelio. Pidamos a Dios que nos ayude a compartir este evangelio. Y como dijo Juan, en medio de esta generación maligna y perversa, esta generación no le agrada a Dios, no le gusta seguir a Dios, porque Dios es santo, Él es justo, se ira contra el pecado, y el hombre no le gusta que nadie le dé órdenes ni le diga en qué se encuentra mal. Le gusta ser autosuficiente, quiere saber que Él lo sabe todo. Pero en medio de esta generación, como dijo Juan, maligna y perversa, debemos que predicar el evangelio con una urgencia eterna. Y cuando ya hayamos creído en Cristo Jesús, muchos, y como ya habíamos hablado anteriormente, de una manera pasiva, no activa, pero cuando creemos en el evangelio que hemos recibido por medio de la fe, también significa transformación. Transformación en nuestra vida. Primeramente, lo que cambia es que ahora pasaremos una eternidad, no separados de Dios, sino con Dios. Esto es lo primero, una eternidad con Dios. Y van a empezar cambios en nuestras vidas. Primero, Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, el apóstol Pablo nos menciona de esta manera: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria.
es una transformación muy especial en que somos sellados. Somos apartados por medio del Espíritu Santo. Y este empieza a movernos internamente y externamente a cambios que nunca los pudiéramos haber hecho por nuestra propia cuenta. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La vida en Cristo ahora significa transformación, y el versículo 10 nos menciona que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, no para simplemente creer y ya, o simplemente asistir a la iglesia y ya. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar con nuestras manos, con nuestros pies, a dónde nos dirigimos, ahora debe de cambiar. Porque estamos en Cristo Jesús y Dios ya nos preparó ese camino de antemano. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6 dice: yo soy el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es nuestro camino por el cual debemos de seguir. Hay muchos caminos a nuestros alrededores. El mundo nos ofrece facilidades a lugares donde nos podemos dirigir. Pero Jesús dice: yo soy el camino. Debemos que seguir ese camino que Dios nos ha trazado a ti y a mí. El mundo tiene una frase muy común o que muchos lo repiten, dice: caminante no hay camino, el camino se hace al andar. Refiriendo, si quieres hacer algo, pues hazlo, pero tú tienes que empezar a hacerlo porque eso te toca a ti. Si te quieres abrir un camino, hazlo. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, no es que tú vas a empezar a hacer ese camino, no es que tú lo vas a forjar. Alguien más ya lo caminó, alguien más vivió ese camino, y es Cristo Jesús. Él ya vivió esa vida y Él nos da ejemplo para seguirlo a Él. Y también tenemos responsabilidad nosotros, porque como el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Debemos que actuar de una manera santa y recta, íntegra delante de Dios, porque hay otros hermanos que me están viendo, por lo cual debemos andar de una manera recta delante de Dios. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este texto es muy importante porque dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Toda nuestra forma de ser, nuestro pasado en pecado, ahora debe que ser crucificado en Cristo. Y no vivir más como nosotros deseamos, conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestros deseos, sino conforme a la voluntad de Cristo, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo nos menciona que ahora tú y yo, que hemos creído en Cristo Jesús, somos nueva criatura. Estar en Cristo no es una simple declaración de decir: Señor Jesús, te acepto como mi Salvador. Ciertamente es un paso, pero no es simplemente de tomar una decisión y parar. No, esto no es así. Creer en Cristo Jesús es un cambio verdadero. Desde nuestro interior hasta nuestro exterior hay un cambio. Cuando los apóstoles predicaban, cuando Jesús ya se había marchado, las personas decían: wow, estos andaban con Jesucristo. Ellos reconocían que ellos habían cambiado, decían: estos eran pescadores. Cuando te ven a ti y a mí, deben decir: wow,
este ahora es cristiano, este ahora ha creído en Cristo Jesús porque ahora su andar es de una manera diferente, su forma de hablar es una manera diferente, su forma de pensar es ahora una manera diferente. Somos transformados en Cristo Jesús. Somos ahora una nueva criatura. Estamos crucificados juntamente con Cristo. Y ahora debemos que tomar muy en serio esto. Debemos que proclamar el Evangelio. Ya conocemos que somos salvos. Ya conocemos que somos sellados por medio del Espíritu Santo. Ya sabemos que debemos andar en buenas obras. Ahora debemos que proclamar el Evangelio. Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Así es que tú y yo nuevamente tenemos un privilegio muy grande. No lo tomemos como una responsabilidad o como una obligación, porque si no se haría al ahí se va muy rápidamente, sin pensar mucho, sin invertir mucho. Pero cuando lo tomamos como un privilegio en la que estamos compartiendo buenas noticias de Rey de Reyes, del Creador de todo el universo, y cuando dice, tú eres el que vas a compartir esas buenas nuevas, siéntete especial porque estás compartiendo un mensaje muy importante. Proclamemos pues esas buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Compartámoslo de una manera exacta, de una manera precisa, porque estamos hablando de la eternidad con Dios o de una eternidad separados de Dios. Y voy a terminar con una frase que escribió nuestro hermano pastor David Platt. El Evangelio es la buena noticia de que el único Dios verdadero, el creador y justo y misericordioso del universo, ha mirado a hombres y mujeres pecadores sin esperanza y ha enviado a su Hijo, Dios en la carne, para llevar su ira contra el pecado mediante su muerte sustitutiva en la cruz y para mostrar su poder sobre el pecado y la muerte en la resurrección de la tumba, para que todos los que se vuelvan de su pecado y de sí mismo y confíen en Jesús como su Salvador y Señor, sean reconciliados con Dios para siempre. Este siempre va a ser el Evangelio que compartamos. Pablo menciona de igual manera en 1 Corintios capítulo 15. Él habla acerca de la obra de Cristo, de su muerte y su resurrección. No hay más. No podemos buscar otro evangelio. Hay muchas sectas que proclaman otro tipo de esperanza para obtener vida eterna. Pero en Cristo obtenemos la salvación por medio de la fe. Mis hermanos, que Dios les bendiga.